Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a comenzar el libro de Vaikra, el libro de Levítico. Vaikra en hebreo, llamó, y el libro de Levítico, que viene originalmente del griego Leutikos, que quería decir el sacerdocio según el orden de Leví, y después, bajo la expresión latina Levíticos, pues se adaptó al castellano como Levítico. Este libro realmente se denomina Torat Kohanim, que son las leyes de los sacerdotes. En su mayor parte trata de los korbanot, ofrendas o sacrificios, que es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy, que se presentan en el Mishkan o tabernáculo. Antes de entrar realmente a este libro, vamos a ver el contexto histórico. ¿De dónde venía el pueblo de Israel y hacia dónde venía? Entonces miremos, en el libro del Éxodo vamos a encontrar que la presencia de la gloria de Dios residió entre los israelitas. Vamos a encontrar que ahí se estableció un lugar central de adoración, que fue el tabernáculo. El Eterno termina armando realmente todo su pueblo ya como una nación, y finalmente el Eterno libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Allá en Éxodo 19:6, el Señor llamó a Israel un reino de sacerdotes y nación santa. Entonces acá en Levítico es donde vamos a ver que ese pueblo redimido, el Señor lo va a traer para enseñarle a adorarlo y a obedecerlo. Por eso aquí, ahora en Levítico va a encajar todo esto, porque aquí en Levítico vamos a ver cómo se establece todo un conjunto estructurado de sacrificios, de festividades. Vamos a ver un sumo sacerdote, un sacerdocio formal organizado y toda una serie de conjunto de personas que van a trabajar dentro del tabernáculo. Entonces, hasta ese punto, antes de entrar a este libro, Israel ya traía, digamos, por Torá oral, por lo que los patriarcas les habían estado enseñando, pues tenían un conocimiento de cómo adorar y vivir delante del eterno Dios. Pero habiendo sido esclavos tanto tiempo, durante siglos, en Egipto, la tierra de aparentes infinitos dioses, su concepto de adoración y la vida piadosa fue distorsionada gravemente, hasta tal punto que ellos mismos, habiendo visto todas las maravillas que el eterno Dios hacían, cuando salen de allí tenían una tendencia de regresar nuevamente a Egipto, y eso lo comprobamos en su peregrinar por todo el desierto, con sus quejas continuas, y cuando adoraron, más aún cuando hicieron el famoso becerro de oro. Dios entonces no les iba a permitir adorar de la misma manera que sus vecinos egipcios, ni tampoco iba a tolerar todas las ideas de los egipcios en cuanto a moralidad, en cuanto a pecado y en cuanto a muchas cosas. Y aunque este libro ya de Levítico contiene toda una serie de leyes fundamentales, el mensaje fundamental de este libro es la santidad. Sed santos porque yo soy santo. Y recordemos que la palabra siempre nos dice en todo momento que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, después de que Moisés supervisó la construcción del tabernáculo, el eterno Dios vino a morar en ella, y eso fue lo que marcó el fin del libro del Éxodo en el cual acabamos de salir. Ya entonces, este libro levítico comienza con el eterno Dios llamando a Moisés desde el tabernáculo y termina con todas las instrucciones detalladas y específicas de la legislación que él estableció para su pueblo Israel, y él se sienta el eterno Dios en su trono, en su tabernáculo, declarándose a sí mismo el compañero permanente de su pueblo. En este libro, como tal, ningún movimiento geográfico se llevó a cabo. El pueblo de Israel se queda a los pies del Sinaí, la montaña donde el eterno Dios descendió para dar todas sus instrucciones, toda su ley, sus mandamientos, y se quedan allí un mes después, cuando ya comienza el libro de Bamidbar, o el libro de Números. Vamos entonces ahora a ver de qué trata esta parashá. Vamos a hacer un resumen breve. Esta parashá específicamente nos va a hablar de los 5 tipos de sacrificio o los 5 tipos de ofrenda, que es lo que nosotros vamos a explicar. El primer grupo de ofrendas se denomina olá, es decir, holocausto, ofrenda encendida. Aquí en el animal era traído a la entrada del Mishkan, y ¿qué es lo que hacían? Colocaban la ofrenda y le colocaban las manos sobre el animal. Luego el animal era sacrificado y el sacerdote salpicaba su sangre sobre el altar. Se lo desollaba, se lo trozaba, y luego las partes eran dispuestas y lavadas y se las quemaba en el altar. También se describía aquí igualmente el proceso que se presentan para las ofrendas ardientes de los demás animales y de las aves.
Estos sacrificios hay que tener en cuenta acá que eran consumidos totalmente por todo el fuego en el altar, con la excepción de la piel. Posteriormente se describen todas las ofrendas que vienen, las ofrendas de cereal, llamadas minja, parte de las cuales se queman en el altar, mientras que el resto lo comen los sacerdotes. Se prohibía ahí mezclar levadura o miel en estas ofrendas. La ofrenda de paz, la tercera, o llamada shelamim, parte de la cual era quemada en el altar y la otra parte era comida, pues podía ser tanto de ganado vacuno como de ovejas y cabras. La Torá entonces prohibía comer sangre y cierta grasa de los animales. Este corbán, u ofrenda, era ofrecido por la paz, posiblemente como una expresión de agradecimiento por estar shalem, completo y satisfecho con la salvedad de algunas partes internas y grasas. La gran parte del animal podía ser consumida por el sacerdote y la familia que hacía la ofrenda. Y así como las dos anteriores, era una ofrenda voluntaria de la persona. Estos sacrificios entonces eran la expresión de gratitud del ser humano, reconociendo toda la gracia de Dios, el favor del eterno Dios. Entonces vemos aquí holocausto, hola, ofrenda de cereal, minja, ofrenda de paz, shelamim. Ahora vienen entonces dos sacrificios adicionales que se detallan en esta paracha y son los sacrificios expiatorios que expian los pecados cometidos por error, de manera involuntaria, tanto para el Cohen Agadol, o sea, el sumo sacerdote, como para toda la comunidad, para el príncipe y para el ciudadano común. Para expiar entonces este tipo de errores se ofrendaba lo que se llamaba el Korban Hatat, ofrenda por el pecado Hatat. Se debe destacar entonces solamente que eran faltas cometidas por puro descuido, sin intención, que exigían un sacrificio que debía estar acompañado por la techubá, es decir, por el arrepentimiento sincero del pecado. Y acá se concebían entonces 4 tipos de Korban Hatat, dependiendo de quién había cometido el error por descuido. El primero correspondía al Cohen Agadol, el segundo cuando el colectivo cometía un error, el tercero se refería a la jefatura de la nación, incluyendo al rey, y el cuarto se refiere a cualquier individuo. Finalmente se ofrecen las leyes de las ofrendas de culpa. La ofrenda por la culpa, Ashan, que expían ciertas transgresiones verbales y pecados relativos realmente a las leyes de la pureza ritual. Y dentro de estas se detallan algunas ofrendas vegetales que se presentaban a aquel que no podía afrontar los gastos de la ofrenda de culpa normal, que era la ofrenda que expiaba la malversación de propiedad sagrada, las leyes de ofrenda de culpa cuestionable y las ofrendas para pecados de deshonestidad. Así las cosas, entonces tenemos 5 tipos de corbano, o de ofrendas, o de sacrificios. Hola, ofrenda de holocausto. Minja, ofrenda de cereal. Shelamim, ofrenda de paz. Hatat, ofrenda por el pecado. Y Ashan, ofrenda por la culpa. Las 3 primeras eran voluntarias. Y el Hatat, ofrenda por el pecado, y el Ashan, ofrenda por la culpa, estaban en la categoría de obligatorios, si así lo pudiésemos llamar, ya que la persona, al descubrir que había pecado involuntariamente, tenía que venir y traer esas ofrendas para presentarlas ante el Eterno. Vamos entonces a comenzar a centrarnos en lo que significa realmente Corbán. Corbán como tal significa en el original hebreo algo traído cerca del altar, es decir, un presente de oblación, de ofrecimiento, un presente de sacrificio. El hebreo usa la palabra corbán y esta tiene que ver con una ofrenda que se presenta en el altar, ya sea de un animal o de un vegetal. Pero en nuestro idioma, la expresión total del significado de corbán, digamos que se nos queda corta en cierta forma. Y el motivo de eso es muy fácil, porque al traducir la palabra corbán en castellano como sacrificio, o como ofrenda, o como regalo, pues eso deriva de ciertas culturas paganas. Y en efecto, para esas culturas, las expresiones sacrificio, ofrenda, regalo, resultaban adecuadas y hasta aptas para los tratos rituales que ellos hacían con sus múltiples divinidades. En cierta forma, cada dios necesitaba algo y los humanos lo que hacían era traer todos esos presentes para evitar su ira, dándoles lo que necesitaban. Dice la palabra aquí en Vaikra 1:2, cuando alguno de ustedes traiga un corbán. Entonces, la palabra sacrificio implica que renuncio a algo que para mí tiene mucho valor para que pueda beneficiarse otra persona. Y es obvio que el Eterno pues no se va a beneficiar con los sacrificios, pues a él no le falta nada. Por otra parte, ese término sacrificio
En nuestro contexto implica que se trata de algo de valor. A decir verdad, lo que nosotros obtenemos del sacrificio es infinitamente más valioso que el sacrificio mismo. La palabra ofrenda, regalo, tampoco es, digamos, tan adecuada, pero lo que importa es que nosotros dejemos claro cuál es el verdadero significado para que al hablar de esas palabras los podamos entender. Esa palabra ofrenda sirve para apaciguar o para aplacar a una persona a quien se la trae. Es como comprar a alguien, una especie de soborno espiritual, digámoslo así, que fue en parte lo que vemos allá atrás cuando Jacob le trae todos sus presentes a Esab como para apaciguar la ira de Esab. Entonces nos preguntarán, ¿cuál es entonces esta palabra? Y es importante destacar que la palabra sacrificio u ofrenda no representa adecuadamente toda la idea que contiene el vocablo bíblico corbán, porque corbán proviene de una raíz cara, que quiere decir cerca, que quiere decir acercarse, aproximarse causalmente para cualquier propósito, provocar, traer adelante, hacer que venga, hacer que, acercarse, estar cerca, unirse, ofrecerse, presentar, producir. Entonces démonos cuenta que aquí ya este vocablo nos está hablando realmente, entonces es que el verdadero significado de corbán significaba acercarse o estar cercano. Y es una palabra que se emplea en forma exclusiva para describir la relación del ser humano con el Eterno. Por lo tanto, entonces un corbán puede traducirse como acercamiento. La ofrenda misma era vista como una manera de acercarnos a Dios. Ahora, esa cercanía no me está hablando a mí de distancia, sino que es un concepto espiritual. Cuando una persona traía un corbán, era señal que deseaba acercarse al eterno Dios. La cercanía a Dios, recordémoslo siempre, es el único bien. Todos los demás bienes no son más que puras y meras imitaciones, falsificaciones. Nada que ver cuando se les compara con el bien real que significa poder estar cerca del Eterno. En estas circunstancias que estamos viviendo hoy en día, ¿qué tanto valor podrán tener los bienes en este momento? Cuando el bien más preciado en este momento es la vida. El Brit Hadashah nos dice en Yohanan 14, Yeshua es la vida. La gente venía buscando tanta felicidad en tantas cosas y en bienes materiales y no se daban cuenta que ese no era el fin, el objetivo, sino que la felicidad siempre está en el camino, en cómo tú vas andando por el camino. Y el Brit Hadashah también nos dice en Yohanan 14, y Yeshua es el camino. Entonces, para la persona que ha alcanzado un cierto nivel de relación con el Eterno, hasta el sufrimiento mismo se puede transformar en alegría si siente que está cerca del Eterno, que es lo que nos va a ocupar durante esta paracha. El gozo del Señor, mi fortaleza es, dice la palabra de Dios. Según el judaísmo, hoy en día, en que ya no se cuenta con la cercanía del Eterno, que les proporcionaba los korbanot, las ofrendas, los sacrificios, tienen un sustituto que para ellos es la plegaria. Para nosotros como mesiánicos, como creyentes en Yeshua, Yeshua nos hizo cercanos. Porque Efesios 2:13, ¿qué nos dice? Pero ahora en Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Y Yeshua hizo posible romper el velo y poder entrar nosotros al lugar santísimo, como dice Hebreos 10, 19 al 21, al 22 inclusive. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua HaMashiach, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Acerquémonos con corazón sincero, porque ya Yeshua nos permitió acercarnos al Eterno por medio de su sangre. Así que hermanos, el concepto del significado de Korban es la idea que es de alguien que se acerca a otro para escucharlo y así genera, como decimos en coaching, en mi caso, una conexión, una sincronía, un acompasamiento, allí una comunión. Cuando nosotros estamos escuchando, encajamos entonces ahí sí con el sentido real y práctico de la fe. Solo que la palabra de Dios nos dice,
Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y por eso es que puede decir en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Y acá en esta paracha nosotros vemos claramente que la única forma de acercarnos al Eterno es a través de las ofrendas traídas al altar. Nadie se acerca sin nada. Ya el Eterno había dado eso atrás en Éxodo, Shemot. En Éxodo 23:15b dice, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Y más adelante lo vamos a volver a ver en Devarim, en Deuteronomio 16:16 dice, y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Entonces, la razón de los sacrificios, de las ofrendas, ya entendiendo nosotros qué realmente significa ofrenda y sacrificio, es poder acercarse al Eterno, en el sentido de subir a su presencia. Por eso el que lo practicaba lo hacía porque quería establecer un acercamiento sincero allí con el Eterno. Y como al acercarnos nosotros no lo podemos hacer con las manos vacías. Todo lo que le damos o hacemos, nuestras oraciones, nuestras ofrendas, nuestros actos, todos son llevados a la presencia misma de nuestro Dios para poder así establecer una comunicación eficaz con Él. Otra cosa a tener en cuenta es clave, este no era el inicio del sistema de sacrificios o de ofrendas para el Eterno. Caín y Abel igualmente lo conocieron, Noé también lo conoció. Entonces vemos nosotros que desde el principio todos los seres humanos siempre han presentado ofrendas al templo porque la Torá fue conocida antes del Sinaí. ¿Cómo así que fue conocida antes? Claro que sí. Bereshit 26:5, Génesis 26:5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Digamos que allá en Bear Sinai, en el monte Sinaí, lo que se hizo fue legalizar todos esos preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Hay otra cosa también que tenemos que tener en cuenta aquí, es que los korbanot, estas ofrendas nos enseñan también que debemos día a día tomar lo físico, el cuerpo, los bienes materiales y santificarlos, reconociendo que todo es para la gloria del Eterno. Por eso cuando ustedes entran acá, o cuando nosotros entramos acá a la congregación, que esta es la casa del Eterno, que esta es tierra santa, cada uno de los objetos que encontramos aquí, todos, absolutamente todo, desde una cortina, desde este púlpito que tenemos acá, absolutamente cada cosa ha sido santificada para el Eterno y es de su uso exclusivo para Él. Por lo tanto, tenemos que ser muy reverentes y muy respetuosos en todas las cosas que se encuentran acá en este lugar. Entonces, ¿qué podemos decir de los korbanot? Los korbanot no fueron para influenciar al Eterno, sino que son una expresión de nuestro anhelo interno de acercarnos a Él y así poder activar lo que dice la palabra en primera de Juan 4:18a. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. En resumen, entonces, de los korbanot, ¿qué podemos decir nosotros? Los sacrificios eran medios, no los fines en sí. Fueron designados ¿para qué? Para estimular que las personas tuviesen una disposición espiritual correcta, no para evadir las responsabilidades espirituales. En tiempos de frialdad espiritual, los individuos pensaban que ofreciendo sacrificios podían cometer los pecados que quisieran sin sufrir consecuencias y se olvidaban que los sacrificios son la expresión de la disposición de tipo espiritual correcta delante de Dios. ¿Por qué? Porque con los sacrificios o con las ofrendas se expresaba era la disposición de obedecer al eterno Dios. Pero si no había obediencia, usted podía traer el mejor sacrificio del mundo y eso no le valía nada. Primera de Samuel 15:22, ¿qué dice? Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. No era solamente traer el sacrificio, sino que ese sacrificio tenía que ofrecerse con sinceridad de corazón, con reverencia, con fe. Sin esos elementos espirituales, pues todo sacrificio termina siendo vacío y vano. Fue tanto así con todo este tema de las ofrendas y sacrificios, que los mismos profetas tuvieron que reprender a los israelitas repetidas veces por hacer los sacrificios y ritos de la ley, mientras que sus corazones andaban lejos de Dios, lejos del eterno Dios. En ese sentido, los sacrificios no tenían ningún valor. Sin fe y sin sinceridad, sin una disposición verdadera de corazón, los sacrificios terminaban siendo una abominación a Dios. Y eso fue lo que Isaías
en el capítulo 1, versículos 11 al 20, denuncia. ¿Qué dice el 11? ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de ganado cebado, y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Entonces, concluyendo esta parte de lo que es realmente un corbán, en Levítico 7:37 más adelante, el Señor vuelve a resumir todo el sistema de sacrificios que él realmente le enseñó a Moshe. Y dice, Vaikra 7:37, esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. Ya vimos entonces todo el contexto donde estábamos ubicados nosotros. Vimos que esta parashá habla de los tipos de ofrendas. Vimos los tipos de ofrendas, que son los 5: holocausto, ofrenda de cereal, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado y ofrenda por la culpa. Hicimos la aclaración de lo que realmente significa corbán. Ahora miremos la actitud del ofrendador, la persona que venía. ¿Qué nos dice eso? La Torá nos dice, cuando alguno de vosotros traiga ofrenda al Señor. No es solo traer un animal y sacrificarlo, sino que hace falta que ese acto genere en el ofrendador una reflexión, y recapacite para que él pueda corregir sus errores y mejorar su conducta, su personalidad, su forma de ser. Y es que si nosotros nos ponemos a mirar con detenimiento lo que dice la palabra de Dios, el ofrendador no solamente mataba al animal, sino que luego le quitaba a él mismo la piel al animal y lo cortaba en secciones y en pedazos. Ya lo dice Vaikra 1:6, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. La persona entonces era responsable de hacer esa tarea, al igual que lavar todos los órganos interiores con agua. Eso más adelante disminuyó cuando los sacerdotes y los levitas, cogieron más esa parte de la tarea. Luego el sacerdote lo que hacía era poner todos esos pedazos de carne en el altar, uno por uno, para ser consumidos por el fuego. Entonces el ofrendador, al traer ahí el animal que lo estaba representando a él, para poder acercarse al eterno Dios, debían pasar muchas cosas realmente por su mente. A partir de ese momento nos vamos a centrar en el olá, porque es la ofrenda de consagración total al eterno. Y es donde vamos a hacer énfasis en toda esta parashá. La ofrenda olá, la ofrenda de holocausto, la ofrenda encendida. Tengamos en cuenta lo siguiente: el olá no era para expiación de un pecado que una persona hubiese cometido. Más bien tiene que ver, como nos dice el versículo 1:3, que dice, para que sea aceptado delante del Señor. Es decir, para pedirle a Dios que nos acepte al permitirle a la persona que trajo el sacrificio acercarse al eterno Dios. No es que los hebreos fueran a pensar pues que el animal era algo como alimento para Dios, no. Lo que estaba en sus mentes tenía que ver era con el humo que iba a salir de la carne que se iba a quemar y que iba en ascenso hacia el eterno Dios del cielo. Para que cuando Dios recibiera este aliento, este humo, fuese agradable para él. Porque estaba indicando paz, estaba indicando shalom, estaba tomando lugar allí. En otras palabras, el eterno Dios quiere que el hombre esté en paz con él y quiere que el hombre venga a estar con él en comunión. Tanto fue así que destinó todo un sistema, ¿sí?, donde millones y millones de sus preciadas criaturas terminaron muriendo. ¿Pero por qué? Porque la humanidad le significaba mucho más para él, y por eso él no escatimó absolutamente nada, además de ser una profecía de lo que había de venir en el futuro, y era que Yeshua HaMashiach se iba a dar absolutamente todo por nosotros, por nuestra vida, por nuestros pecados, para reconciliarnos con el Padre. Entonces es bien importante tener en cuenta aquí que un hombre no traía una ofrenda de holocausto cuando cometía un pecado. No, el propósito de la ofrenda del holocausto no era esa. Esa ofrenda era traída de manera regular por una razón, y era mantener una buena relación con Dios, buscando agradarle a Él por medio de la obediencia. El olá no iba a remover ningún pecado. Un olá, un holocausto, era una ofrenda voluntaria del individuo que lo hacía por un asunto del corazón. Era reconociendo nuestra condición corrupta y significaba entregar completamente, entregarse totalmente al sistema de justicia del eterno Dios y sobre todo a su voluntad. Podríamos resumir que es una consagración completa al eterno. Mi vida es para ti, Señor, yo te pertenezco. Miremos, por ejemplo, lo que está pasando hoy. Miremos las circunstancias de lo que el mundo está viviendo hoy. Nos damos cuenta, como dice el salmista, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Lo que el mundo se ha podido dar cuenta ahora es que somos tan vulnerables,
Por ejemplo, ¿dónde queda hoy el conocimiento, los títulos, el orgullo, el control, la tiranía, el poder, la sabiduría, los títulos, las posesiones materiales? ¿Para qué sirven en este estado en el que se encuentra todo el mundo hoy? ¿Quién las puede exhibir cuando lo único que reina hoy en día es el miedo? ¿A quién le importan? Ahora lo que prima es la vida, la unión, la unidad, el cuidado por el otro, el clamor por la misericordia del Eterno. Algo tan minúsculo que ni siquiera podemos ver, sino solamente a través de un microscopio, terminó paralizando el mundo. ¡Qué vulnerables somos! Todo un mundo está obligado a estar quieto en casa, obligados a hacer un alto en el camino, para muchas cosas, para reflexionar hacia dónde estamos yendo. Todo un mundo que en vez de acercarse a Dios como hablamos en esta paracha, se estaba alejando cada vez más del Creador, estaba empeñado en destruir la creación de Dios para su propio beneficio. Ahora las cosas están cambiando. Cambian y vamos a salir de esto cambiados, con un mundo posiblemente diferente. Hoy, las personas que trabajan al lado de jefes que oprimen a las personas y muchas demás cosas, ya no lo van a soportar al jefe, no van a tener que estar ahí al lado de él, y el jefe posiblemente no va a tener a quien oprimir un poco. Ahora ambos tal vez están en su casa, no sabemos quién tenga más miedo, donde el cargo ya no importa, donde el rango no importa ni se distinga. Lo cierto de todo esto es que el mundo no va a ser el mismo. Por eso este es el mejor momento para reinventarnos. Y en nuestro caso como mesiánicos, como creyentes en el Eterno, es la oportunidad para acercarnos cada vez más al Eterno Dios. Para reflexionar qué tan cerca realmente estábamos nosotros del Eterno Dios y cambiar toda nuestra actitud hacia el Eterno Dios. Cuando nosotros venimos a la Keilah, ¿qué estamos trayendo para el Eterno Dios? ¿Cómo nos estamos presentando ante Él? Así como el ofrendador, ¿con qué actitud nos estamos presentando ante el Eterno Dios cuando venimos acá? Estamos hablando del olá, del holocausto, de la ofrenda toda quemada, que tiene que ver con fuego. Preguntémonos, ¿qué tanto fuego nosotros traemos para presentarnos ante Él y acercarnos voluntariamente con el gran deseo de acercarnos cada vez más a Él y agradarnos y agradarlo a Él sobre todo? Demos gracias porque la palabra de Dios dice en Efesios 2, 12 al 13, en aquel tiempo estabais sin Mashiach y Yeshua, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Mashiach y Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua HaMashiach. ¡Qué bendición tan grande! De esta vamos a salir, porque creemos en el eterno Dios y estamos seguros que el eterno Dios nos llena de su poder, de su amor, de su misericordia. Y el Señor le dijo a Josué, a Joshua, y dice la palabra, como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces, reclamemos esa palabra para nosotros. El eterno Dios jamás escatimó absolutamente nada para buscar acercarnos a Él. Dio a su Hijo unigénito como holocausto, que es la representación absoluta de este olá, como ofrenda total, como sacrificio perfecto. ¿Para qué lo dio? Para que nosotros pudiésemos reconciliarnos con el Padre y podernos acercarnos a Él. Veamos entonces el significado de quemar toda la ofrenda. Y con esto terminamos. Ese significado nos está diciendo que todo nuestro ser está dedicado al eterno Dios. Así como todo ese animal era quemado y subía en ascensión a las alturas en el altar, nosotros entregamos todo para el servicio del Eterno. Por eso dice Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable al eterno Dios, que es vuestro culto racional. Por eso esa ofrenda era considerada una ofrenda de gran honra, ya que el oferente no obtenía nada de la carne para sí, sino que todo, absolutamente todo era hecho como alabanza al Eterno. Esa ofrenda no tiene nada que ver con pecados directamente, busca es la santificación de la vida a través de una consagración total. Olá, holocausto, es según lo dijo el apóstol Shaul, una figura del Mesías, dándose a sí mismo como sacrificio a Dios en olor fragante, dice Efesios 5. Y andad en amor, así como también Mashiach Yeshua os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio al Eterno como fragante aroma. Es importante entonces notar que aquí no se contempla al Mashiach llevando nuestros pecados, sino cumpliendo la voluntad del Padre, glorificándolo y vindicando toda la santidad, la majestad de su trono sobre todos los hombres. Es un tema prominente y eso lo hace Yohanan en el Brit Hadashah. Ese es el evangelio de Yohanan, el evangelio de Juan, lo muestra totalmente. Igualmente que en el Salmo 40
se puede apreciar todo eso. En todo ese capítulo. Y en el 46 dice: sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Has abierto mis oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Elohim mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Este holocausto nos presenta un tipo de Mashiach Yeshua, ofreciéndose a sí mismo sin mancha al eterno Dios. Y Brin, Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Mashiach, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Por eso el Ruach HaKodesh le asigna el primer lugar entre todos los sacrificios, entre todas las ofrendas. Si el Señor Yeshua se ofreció para cumplir la obra completa de la expiación, fue porque el objeto supremo que perseguía ardientemente su corazón era la gloria del eterno Dios. Estoy aquí, vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Nos podemos preguntar nosotros eso? Venimos y nos acercamos al eterno Dios para hacer su voluntad. Y esas palabras fueron la divisa de Yeshua acá en la tierra. En cada uno de los actos, en cada circunstancia de su vida, jamás encontraron la más evidente y completa expresión que cuando Él fue al madero, allí en la cruz. Cualquiera que fuera la voluntad de Dios, Yeshua vino para hacer esa voluntad. Nosotros sabemos cuál es nuestra parte en el cumplimiento de esta voluntad, porque por ella es que nosotros fuimos santificados. Dice la palabra en Hebreos, Ibrim 10, 8 al 10, habiendo dicho: arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales ofrecen según la ley. Entonces dijo: he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Mashiach Yeshua, ofrecida de una vez para siempre. Gloria a Dios. Esa obra de Yeshua HaMashiach. Yeshua encontraba su dicha en cumplir sobre la tierra la voluntad de Dios. Y es lo que ninguno antes había hecho. Por la gracia muchos habían hecho lo recto ante los ojos del eterno Dios. Pero nadie había hecho la voluntad de Dios siempre perfecta, invariable, total, sin titubear. Yeshua fue el hombre obediente, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, lo dice Filipenses 2:8. Lucas 9:51 dice: y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y más tarde, cuando estaba en Getsemaní, expresó la sumisión absoluta de su corazón con estas palabras: el vaso que el Padre me ha dado, no lo tengo que beber. Ahí había un perfume de olor suave en la sumisión absoluta de Yeshua al Eterno. La existencia de un hombre perfecto sobre esta tierra, cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Quién podía sondear ese corazón sumiso que se manifestaba ante el eterno Dios al mirar lo que le esperaba? Nadie, solamente el Eterno. Pues en esto, como en todo lo que toca a Yeshua HaMashiach, es cierto que nadie conoció al Hijo sino al Padre. Y nadie puede conocer al Hijo hasta que el Padre se lo revele. Y el espíritu del hombre puede aprender en mayor o menor grado cualquiera de todas las verdades que la ciencia enseña y que existen, como decía Salomón, bajo el sol. Pero nadie conoce al Hijo hasta que el Padre se lo revele por la potencia del Ruach HaKodesh, por medio de la palabra escrita. Y fue el Espíritu Santo el que se complació en revelar las cosas de Yeshua, en tomar las cosas de Yeshua y hacérnoslas saber en toda su belleza, en todo su esplendor, y revelarlas y dejarlas plasmadas allí en las Escrituras. Ese macho sin defecto de 1 año es tipo de Yeshua HaMashiach, ofreciéndose a sí mismo para el perfecto cumplimiento de la voluntad del eterno Dios. Ese holocausto era el sacrificio más elevado que había, porque representaba realmente a Yeshua ofreciéndose a sí mismo, entera, exclusivamente, totalmente, para agradar el corazón de Dios. Tal vez estamos acostumbrados a mirar el madero como el lugar donde la gran cuestión del pecado fue tratada, donde el lugar donde todos nuestros pecados fueron expiados, donde Satán fue gloriosamente vencido. Todo eso es el madero. Pero es más todavía, es el lugar donde el amor de Yeshua HaMashiach por el Padre se manifestó y se expresó en toda su totalidad. Yeshua mismo, las palabras de Él, nos enseñan que Él veía el madero bajo esos dos aspectos diferentes. Cuando Él vio el madero como el lugar de la expiación del pecado, cuando anticipó todos los sufrimientos
que le esperaban cuando sabía que iba a llevar y cargar todo el pecado sobre sí mismo. Él dijo: Padre, si quieres, pasa esto de mí, este vaso de mí. En Lucas 22:42 se estremecía al contemplar lo que para él entrañaba esa hora, apartarse del Padre. En esta paracha estamos hablando de acercarnos al Padre, y él, que estuvo siempre cerca del Padre, ahora iba a ser abandonado por Dios. Por eso él clamó al final allí: Padre, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ese madero tenía para Yeshua otro aspecto muy diferente. Se le presentaba como ese lugar donde podía revelar todo el profundo amor hacia el Padre, como el lugar de donde de buen agrado y voluntariamente podía tomar la copa que el Padre le había dado a beber. Por eso es que la vida entera de Yeshua exhalaba siempre ese perfume, ese olor agradable que subía al Padre sin cesar. Él hizo siempre las cosas que agradaban al Padre, hacía siempre la voluntad de Dios. Infortunadamente, ese holocausto no representaba a Yeshua en su vida. Por preciosa que haya sido su vida acá, por precioso que haya sido cada acto de él acá, sino que ese holocausto representaba realmente a Yeshua en su muerte, y en su muerte no solo como aquel que era hecho maldición por nosotros, sino también como aquel que presenta al corazón del Padre todo un perfume infinitamente agradable. El Hijo del Eterno Dios cumplió por el Ruach HaKodesh la voluntad del Padre, lo hizo de agrado, según dice él mismo: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. De voluntad de corazón. Preguntémonos: ¿deseamos acercarnos más al eterno Dios? ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer su voluntad? Y ya que Yeshua de manera voluntaria puso su vida para acercarnos al eterno Dios, hermanos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Que el Eterno nos continúe bendiciendo. Shabbat Shalom.